Hola, bienvenidos y bienvenidas a Android 5x1 y a un nuevo análisis. En este caso vamos a analizar el Wolder YAM 65 o YAM 65, un dispositivo de gama media con unas características, unas especificaciones, un diseño y una utilización de los materiales bastante buena y que podríamos decir que le confieren, tanto por dentro como por fuera, un rendimiento y un aspecto bastante premium. Así que vamos con la intro y comenzamos. Vamos a comenzar, como siempre, con un pequeño repaso a su aspecto físico, a sus dimensiones, a su peso. Tenemos 156,4 milímetros de alto por 76,9 de ancho y 7,3 milímetros de grosor para un peso total de 165 gramos. Dimensiones quizás algo grandes, no tenemos marcos quizás excesivos, pero se podría haber ajustado un poco más. Sobre todo si tenemos en cuenta que tenemos un botón fuera de la pantalla y 4 dentro. Esto lo veremos un poco en detenimiento más adelante. Tenemos un dispositivo muy premium con un diseño bastante trabajado y que a mí personalmente me ha gustado. Dejando gustos al margen, el utilizar metal le sienta a cualquier dispositivo bien y probablemente a muchos les llame la atención este apartado. Vamos con los diferentes elementos a simple vista que encontramos en este YAM 65. En la parte izquierda nos encontramos una bandeja donde podremos incluir una tarjeta microSD y una nano SIM o dos tarjetas nano SIM, algo que siempre es de agradecer. En su parte superior un jack de 3,5 milímetros para conectar un micrófono o unos auriculares. En la parte derecha tenemos los botones de volumen y de bloqueo. Algo que no me ha gustado es que los tres botones son exactamente iguales y a veces inducen al error. Y en su parte inferior, puerto micro USB para la carga y traspaso de datos, micrófono y altavoz, que se oye bien y bastante potente. En la parte trasera tenemos los logos de Wolder YAM, es decir, YAM 65, el modelo, el flash de doble tono LED y una cámara de 21 megapíxeles de la que os hablaré un poco más tarde. Además de un lector de huellas que funciona excepcionalmente bien. Este punto, el de su lector, me ha llamado bastante la atención y me ha sorprendido. En la parte delantera tenemos un altavoz, los sensores de luminosidad y proximidad a la izquierda de este altavoz y a su derecha una cámara de 13 megapíxeles que se comporta y si no la forzamos, es decir, la utilizamos en condiciones malas, podremos sacar buenos resultados. Tenéis como siempre ejemplos de fotografías y vídeo en la descripción. Pasamos ahora a su pantalla, donde nos encontramos un panel con tecnología OGS o One Glass Solution, 5,5 pulgadas en resolución Full HD y tecnología IPS que se ve medianamente bien. En exteriores eso sí pierde un poquito, pero lo que no me ha gustado es la representación de colores. La noto como, no sé, fría, un tanto apagada, tirando mucho a tonalidades azules, pero bueno, esto poniéndose a buscarle las cosquillas, pero bueno, ahí lo dejo, mi trabajo es decir lo bueno y lo malo. Eso sí, en cuanto a la respuesta, me ha gustado, ya que en algunos terminales de este rango de precios a veces hay un ligero retardo, por decirlo de alguna forma, es decir, la pantalla no responde todo lo bien que cabría esperar. En este caso, en este YAM 65, la verdad es que ha respondido bastante bien. Pero, ¿qué nos ofrece este dispositivo en lo que a hardware se refiere? Pues tenemos, para empezar, un procesador MediaTek Helio P10 de 8 núcleos, 64 bits a 2 GHz, acompañado de una GPU Mali T860 a 700 MHz, 3 GB de memoria RAM LPDDR3 y 32 de almacenamiento que además se podrán ampliar vía microSD hasta 64 GB extra. El rendimiento con juegos, uso de redes sociales, reproducción de vídeo, bueno, el uso normal del día a día, etcétera, es bastante bueno. No se esperaba menos de sus 3 GB de RAM y el MediaTek Helio P10. La verdad es que es un procesador que, sin ser lo más top de MediaTek, se desenvuelve bastante bien. Ayuda también que su GPU pues es bastante solvente. Bluetooth 4.0, NFC, GPS, AGPS y una batería de 3000 mAh que pensé al principio sobre el papel que se podría llegar a quedar un poquito corta y la verdad es que no, va de fábula, se carga muy rápido. El fabricante dice que al 75% en 30 minutos, pero ya os digo yo que no, aproximadamente tarda unos 40-45 minutos en alcanzar del 0 al 75% de la capacidad. Ojo, es una muy buena cifra.
y tardará más o menos 1 hora y 40 minutos en cargar completamente desde el 0 al 100. Cifras, la verdad, que para la gama en la que nos estamos moviendo están bastante conseguidas. Pero a nivel de software, ¿podemos destacar alguna cosita? Pues la verdad es que poquito podemos destacar de este dispositivo. Quizás Big Button, que es una aplicación, un botón, como su propio nombre indica, para acceder a ofertas y descuentos. Algún añadido como la personalización de su LED de notificaciones y ciertos detalles que no están de más. Android Marshmallow 6.0. Y esto quiere decir que si encima es nativo, la fluidez será la reina. Y sí, lo es muy rápido y no hay rastro de ralentizaciones. Se agradece que los fabricantes pongan o una capa trabajada y buena, o en este caso Android Stock con unos cuantos toques que le den un poquito de valor añadido a esta versión prácticamente limpia de Android 6.0 Marshmallow. Pasamos ahora a comprobar qué tal es la fluidez de su pantalla y también este altavoz que ya os he comentado que se escucha bastante potente y en mi opinión bastante bien. Pasamos ahora al tema de las cámaras, que será el último apartado antes de encarar los puntos negativos y los puntos positivos. Cámara frontal, 13 megapíxeles. ¿Hace buenas fotos? Sí, hace unas fotos bastante correctas, pero bueno, como casi todas, cuando hay una luz pues no muy buena, un ambiente en el cual tengamos una iluminación un poco no muy correcta, pues ahí palidece y salen fotografías pues malas. Pero bueno, tampoco se le puede decir nada porque pocas cámaras frontales en condiciones de poca luz he encontrado, y sobre todo en esta gama de precios ninguna, que haga unas fotografías más o menos decentes. Donde sí que podemos darle un palo a Wolder es en el tema de la cámara trasera. IMX230. La cámara, vamos a dividir esto en un par de partes, en el tema de si es buena o no y en de cómo hace las fotografías. La cámara en sí es buena, es un sensor bueno, es un IMX230 de Sony, que se comporta muy bien, hace unas fotografías muy buenas. Os dejo ejemplos y también por aquí alguno. Hace unas buenas fotografías. Lo que pasa es que no sé por qué, desde que abres la aplicación de la cámara hasta que puedes visualizar la fotografía, pasan como poco 7-8 segundos. Esto es mucho. Y en algún momento, si necesitas hacer una fotografía así rápida, pues va a perder totalmente la gracia, la magia, y vas a perder ese momento. Es decir, tarda mucho en abrir la aplicación de la cámara, tarda mucho en hacer la fotografía y tarda bastante también en procesar. Hablo, os lo digo muy en serio, de entre 7 y 8 segundos en abrir la aplicación de la cámara. Eso sí, una vez hecha la fotografía, la calidad es bastante buena. Faltaría más porque el fabricante es Sony, porque es un sensor bastante bueno y porque tiene una resolución bastante grande. Estamos hablando de 21 megapíxeles, que da para que hagas una foto bastante grande y luego puedas recortar sin perder mucha calidad. Es decir, fotografías muy buenas, pero tardas bastante en poderlas hacer. Así que se queda un poquito compensado. Bueno, ya para ir acabando, vamos con los puntos negativos y los puntos positivos. El primer punto negativo, y en este no me voy a extender mucho porque lo acabamos de comentar, es el tema de las cámaras. Las voy a meter así un poco en general. Sobre todo el tema de la cámara trasera. Como os he dicho, no es una mala cámara, no es un mal sensor, pero la experiencia se queda un poquito empañada, ya que el tema desde que la abres hasta que puedes hacer la fotografía, ese lapso de tiempo es un poquito frustrante. Y el otro punto negativo es el tema de la pantalla. Colores un poquito apagados y que en cuestiones son colores muy claros o blancos, tienden un poquito al azul. Es decir, es una pantalla quizás con una calibración un tanto fría. Esto te puede gustar más, te puede gustar menos, la pantalla no es mala, pero en mi opinión creo que deberían de haber equilibrado un poquito más esto, máxime cuando hay dispositivos de entre 200 y 300 euros que tienen una pantalla, no voy a decir mejor, pero quizás sí mejor calibrada. En su favor, como he dicho antes, en su defensa puedo decir que la respuesta es muy buena, pero el tema de que se ven los colores un poquito más apagados o los tonos un poco más azulados, pues le hace perder un poquito de magia. Dentro de los puntos positivos, dentro de estos dos apartados, tenemos el primero, que es el del sonido. Tiene un sonido muy bueno,
Si bien es cierto que cuando lo tienes al tope, con ciertos vídeos, sobre todo con los agudos, como que distorsiona un poquillo, pero bueno, a ver, se oye muy bien, se oye potente, así que en el tema, en el apartado del audio no vas a tener ningún tipo de problema. Yo creo que es un punto bastante destacable el tema de que un dispositivo de este rango de precios se escuche bastante bien. Por cierto, con auriculares también se escucha medianamente bien, pero un poquito por debajo de la media de dispositivos de este rango de precios. El conjunto general es bastante bueno. Y el otro punto positivo, iba a hablar de que el tema del lector de huellas podía ser un punto positivo, pero bueno, como tampoco está muy por encima de sus competidores, digo que es un sensor muy bueno porque es un muy buen lector de huellas, no sensor, lector de huellas. Y la verdad es que podríamos destacar el tema del diseño, ya que este mismo lector se pone en el diseño de una forma que sea un elemento muy importante y en mi opinión bastante bonito. Te podrá gustar más o menos, pero la utilización de los materiales, el cómo este sensor que le han puesto esta lente tan grande, le da un rollo muy diferente. Es decir, normalmente las marcas lo que hacen es o poner una joroba muy grande o poner una lente muy chiquitita, y el que tenga una lente tan grande este dispositivo, la verdad es que a mí me llama poderosamente la atención porque hace junto con el lector de huellas una combinación bastante curiosa y le da le da un toque bastante diferente. Y hasta aquí el análisis de este Walder Wiam 65. Si tienes cualquier tipo de duda, ya sabes, la review la terminas tú, el análisis lo terminas tú en los comentarios. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete si todavía no lo has hecho, tu opinión, como digo, en los comentarios, y comparte este vídeo con todo aquel al que creas que le pueda llegar a interesar. Y nos vemos en próximos vídeos, en análisis, en cualquier tipo de contenido relacionado con el mundo Android, aquí en Android 5x1, porque soy Geek de Gafas y prometo hacerlo.